Prepárate para conocer uno de los crímenes más macabros de la historia de Brasil. Un caso que se mantiene marcado en la memoria colectiva de Porto Alegre, donde la desesperación, la avaricia y la oscuridad humana se entrelazan en una historia escalofriante. Desde un inspector de policía hasta una mujer misteriosa, esta historia de canibalismo y asesinato nos lleva a un mundo sombrío donde la carne humana se convirtió en un comercio macabro. ¿Cómo sucedió? ¿Qué secretos aún están ocultos? Quédate hasta el final y descubre todos los detalles. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos aterradores como este. En 1864, la ciudad de Porto Alegre, conocida por su creciente comercio y próspera vida social, ocultaba un secreto escalofriante que aún provoca escalofríos en Brasil. En medio de las bulliciosas calles, los mercados locales rebosaban de productos frescos y carnes de alta calidad, pero algunos de esos embutidos escondían un ingrediente que nadie podría haber imaginado. José Ramos, un inspector de policía que acababa de llegar a la ciudad, era un hombre conocido por su estilo de vida lujoso y su gusto por el refinamiento. Su llegada despertó curiosidad entre los habitantes, pero nadie sospechaba que detrás de su impecable fachada se escondía una personalidad dispuesta a todo por ambición. La historia da un giro oscuro cuando José conoce a Catalina Palce, una mujer húngara de belleza cautivadora y espíritu igualmente ambicioso. Su alianza selló el destino de varios inocentes en Porto Alegre, pero, ¿cómo lograron engañar a una ciudad entera? En los elegantes salones de Porto Alegre, José Ramos, inspector de policía y amante del lujo, conoció a Catalina Palce, una recién llegada de origen húngaro que rápidamente se integró en la vida social de la ciudad. Catalina era una mujer de rasgos refinados y un carisma innegable, pero tras su sonrisa encantadora se escondía una personalidad astuta y manipuladora. José y Catalina conectaron de inmediato. Él admiraba su determinación y ella veía en él una oportunidad para cumplir sus oscuros objetivos. La fascinación mutua no tardó en transformarse en una relación que iba más allá de lo romántico, ambos compartían un hambre insaciable de riqueza y poder, sin importar el costo. Una noche, mientras discutían sus ambiciones, Catalina sugirió una idea inquietante: convertir la necesidad básica de alimento en una fuente de riqueza inagotable. Inspirados por la creciente demanda de productos cárnicos en los mercados de Porto Alegre, trazaron un plan tan macabro como ingenioso. Catalina, con su encanto y habilidad para socializar, se encargaría de atraer a las víctimas, mientras José utilizaría su conocimiento de la ciudad y su posición como inspector para encubrir sus acciones. Así nació una alianza perversa, cimentada en el deseo de satisfacer su codicia a costa de vidas humanas. Con el plan establecido, José y Catalina iniciaron su macabro negocio en la clandestinidad. Catalina era experta en ganarse la confianza de las personas, especialmente de hombres solitarios que buscaban compañía. Con su carisma, los invitaba a la residencia que compartía con José, asegurándoles una velada inolvidable. Una vez las víctimas cruzaban el umbral de la casa, el destino estaba sellado. José, aprovechando su fuerza y conocimiento en tácticas policiales, ejecutaba los asesinatos con precisión. Catalina, fría y calculadora, supervisaba el proceso sin mostrar un ápice de remordimiento. Los cuerpos eran rápidamente desmembrados, y su carne transformada en embutidos mediante técnicas rudimentarias pero efectivas. Los embutidos se empaquetaban cuidadosamente y se distribuían en las carnicerías locales de Porto Alegre. Los productos eran etiquetados como artesanales y ganaron popularidad rápidamente debido a su sabor único. Sin saberlo, los habitantes de la ciudad se convirtieron en cómplices involuntarios del horror al consumir carne humana. La audacia de José y Catalina no tenía límites. Mientras la ciudad disfrutaba de sus productos, ellos reinvertían las ganancias en ropa lujosa, joyas y cenas en los mejores restaurantes, consolidando su reputación como miembros influyentes de la sociedad local. Aunque el macabro negocio de José y Catalina operaba en las sombras, su éxito comenzó a generar una creciente atención en Porto Alegre. El sabor de los embutidos era tan extraordinario que empezaron a ganar popularidad, pero no todo en la ciudad permaneció en silencio. Un vecino, curioso por la extraña prosperidad de los dos, notó algo que no cuadraba: los visitantes frecuentes de la casa de José y Catalina desaparecían misteriosamente después de entrar.
Este vecino, un hombre de carácter curioso y observador, comenzó a hacer preguntas discretas. No podía ignorar la cantidad de personas que se dirigían a la casa, solo para nunca regresar. Algo no encajaba, y su instinto lo llevó a hacer una investigación más profunda. Lo que descubrió fue aterrador: rastros de sangre, huellas en el suelo, y una extraña falta de actividad después de las visitas. Al principio, el vecino pensó en alertar a la policía, pero temía que los responsables pudieran tener influencia suficiente para encubrir cualquier acusación. Fue entonces cuando decidió actuar por su cuenta. Al enterarse de que Catalina y José se iban a reunir con un hombre de la ciudad en una cena, el vecino alertó a las autoridades de forma anónima. La noche que el vecino alertó a las autoridades resultó ser el comienzo del fin para José y Catalina. La policía, siguiendo la pista que había dejado el vecino, irrumpió en la casa de los sospechosos. Lo que encontraron fue un escenario macabro, herramientas para desmembrar, restos humanos y, lo más perturbador, una gran cantidad de carne en proceso de ser convertida en embutidos. José, al ser detenido, trató de negar cualquier implicación en los crímenes, pero la evidencia era irrefutable. El inspector de policía, que había sido un hombre respetado y admirado por su impecable fachada, ahora estaba ante los ojos del mundo como un asesino y caníbal. Su intento de encubrir sus actos no fue suficiente. El juicio fue tan impactante que sacudió a toda la ciudad. Los testimonios de los pocos sobrevivientes, aquellos que lograron escapar antes de caer en manos de José y Catalina, fueron escalofriantes. Los detalles del proceso de asesinato, la conversión de las víctimas en carne procesada y la distribución de los productos humanos a las carnicerías locales dejaron a la comunidad horrorizada. A pesar de la fuga de Catalina, quien logró escapar antes de que se desatara la investigación, José fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. El juicio no solo reveló la brutalidad de los crímenes, sino que también expuso una parte oscura de Porto Alegre que muchos preferían ignorar. Mientras José Ramos enfrentaba su condena, la historia de Catalina Palce se volvió aún más inquietante. La mujer húngara, hábil manipuladora y experta en desaparecer sin dejar rastro, logró escapar antes de que la policía pudiera capturarla. A pesar de las numerosas búsquedas y la gran alarma que causó su huida, Catalina nunca fue encontrada, y su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se rumorea que utilizó sus contactos y conocimientos en la ciudad para evadir a las autoridades. Algunos creen que se fugó hacia el interior de Brasil, mientras que otros especulan que pudo haber regresado a su tierra natal en Hungría. En cualquier caso, su astucia y el hecho de que nunca fuera atrapada contribuyeron a que se convirtiera en una figura aún más mítica y aterradora. La huida de Catalina dejó una sensación de incompletitud en la ciudad, ya que muchos sentían que, sin ella, el ciclo de terror no podía cerrarse completamente. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes sobre su destino ha alimentado la leyenda de los caníbales de Porto Alegre, dejando que la historia se siga contando de boca en boca. Algunos incluso afirman que Catalina sigue viva, esperando el momento adecuado para regresar a la ciudad que una vez ayudó a sumir en el miedo. A pesar de la captura de José Ramos y su condena por los crímenes atroces, la leyenda de los caníbales de Porto Alegre perduró en el tiempo, alimentada por el misterio que rodea a Catalina Palce y la macabra historia de los embutidos humanos. La ciudad de Porto Alegre nunca pudo deshacerse completamente del eco de esos eventos escalofriantes. A lo largo de las décadas, la historia se fue convirtiendo en un mito urbano que se contaba en susurros, como un recordatorio sombrío de lo que había sucedido en el corazón de la ciudad. La ausencia de Catalina, quien se desvaneció en la oscuridad, solo agregó un aire de misterio a la historia. Su figura, ahora casi mítica, se asocia con los temores más profundos de la gente, alimentando rumores de que podría regresar algún día, tal vez para retomar su negocio macabro o simplemente como una sombra de venganza. Por otro lado, los sobrevivientes y las familias de las víctimas, aunque aliviados por la condena de José, nunca pudieron borrar completamente las imágenes perturbadoras de esos años oscuros. La comunidad, aunque eventualmente siguió adelante, siempre mantuvo un vigilante sentido de desconfianza hacia aquellos que estaban involucrados en el comercio de carne y embutidos, conscientes de la historia que los había marcado. Hoy en día,
la leyenda de los caníbales de Porto Alegre se recuerda no solo en los relatos oscuros que se cuentan en voz baja, sino también en algunos documentales y libros sobre crímenes reales que han logrado mantener vivo el recuerdo del horror. Aunque muchos lo consideran un mito exagerado, las historias siguen siendo contadas, y Porto Alegre no puede escapar del legado de esa oscuridad que, en algún momento, formó parte de su historia. A medida que los años pasaron, los ecos del macabro caso de los caníbales de Porto Alegre no solo se mantuvieron vivos en la memoria colectiva de la ciudad, sino que también comenzaron a inspirar investigaciones, libros y hasta películas. Sin embargo, algunos aspectos del caso siguen siendo objeto de debate. Mientras que muchos aceptan la historia tal como se cuenta, otros se cuestionan sobre su veracidad y los detalles exactos. Algunos expertos en criminología argumentan que el caso de José y Catalina pudo haber sido más complejo de lo que parece. Sostienen que los dos podrían haber tenido cómplices adicionales, que quizás nunca fueron identificados, lo que podría explicar la rapidez con la que se llevaron a cabo los crímenes y la forma en que se distribuyó la carne humana en varias carnicerías. Otros sugieren que el propio sistema judicial de la época pudo haber minimizado la magnitud de los crímenes debido a la falta de pruebas concluyentes. La figura de Catalina, siempre presente en la leyenda, sigue siendo un enigma. Algunas teorías más modernas sugieren que su fuga pudo haber sido facilitada por una red de contactos en la élite local, lo que alimenta la desconfianza sobre cómo el sistema pudo haber encubierto parte de la verdad para proteger intereses poderosos. Estos rumores, sin embargo, nunca han sido confirmados. Hoy en día, el caso sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones sobre crímenes históricos en Brasil, pero la verdad, como en muchas leyendas, sigue siendo tan escurridiza como la mujer que logró escapar y el hombre que pagó por un crimen que sigue siendo tan inquietante como el día en que fue descubierto. La historia de los caníbales de Porto Alegre perdura como un recordatorio de que, a veces, los secretos más oscuros son los que más persisten. Aunque más de un siglo ha pasado desde los horribles crímenes de los caníbales de Porto Alegre, la historia de José y Catalina sigue viva en las sombras de la ciudad. En el siglo XXI, la fascinación por los crímenes reales y las leyendas urbanas ha llevado a la creación de documentales, libros y artículos que tratan de desentrañar los misterios que rodean a este macabro caso. Sin embargo, las investigaciones modernas siguen enfrentando dificultades para verificar todos los detalles. La falta de pruebas físicas definitivas y la desaparición de Catalina han dejado vacíos en la historia que no pueden ser llenados con certeza. Los expertos en criminología se siguen debatiendo sobre si realmente fue solo un dúo de asesinos o si hubo una red de cómplices detrás de ellos, que pudo haber sido protegida o ignorada por las autoridades de la época. El hecho de que Catalina nunca haya sido capturada y de que se desconozca su destino final ha generado una atmósfera de intriga y terror. Algunos incluso sugieren que su espíritu podría rondar la ciudad, buscando venganza o, tal vez, esperando la oportunidad de retomar su horrendo negocio. Por otro lado, Porto Alegre ha intentado sobreponerse al estigma que estos eventos dejaron, pero la historia siempre resuena en sus callejones y bares más oscuros. Hoy en día, el caso de los caníbales es un recordatorio de cómo el mal puede acechar en las sombras más inesperadas. La historia de José y Catalina no es solo una advertencia sobre el horror de los crímenes, sino también sobre los secretos oscuros que a menudo permanecen en silencio, esperando ser descubiertos. Sin embargo, al igual que las huellas de los crímenes, hay partes de esta historia que nunca desaparecerán por completo, y las preguntas sin respuesta seguirán susurrando en las mentes de aquellos dispuestos a mirar hacia el pasado. A pesar de los esfuerzos por dejar atrás los horribles eventos ocurridos en Porto Alegre, la historia de los caníbales sigue marcando la cultura popular de Brasil. Se ha convertido en un tema recurrente en libros, documentales y películas sobre crímenes reales, pero también ha trascendido a un nivel más amplio, alimentando leyendas urbanas y teorías conspirativas. En el mundo del cine, algunas producciones de terror y suspenso se han inspirado en estos crímenes, utilizando elementos de la historia de José y Catalina para crear relatos de ficción basados en hechos reales. Películas brasileñas han recreado la atmósfera macabra que envolvía a la ciudad de Porto Alegre en ese entonces, con un enfoque en el misterio de la desaparición de Catalina y el horror que se desató en la ciudad cuando se descubrió el canibalismo.
El caso también se ha vuelto un símbolo de la crueldad humana llevada al extremo, un recordatorio de que la naturaleza humana puede esconder los instintos más oscuros detrás de las fachadas más respetables. La historia ha sido utilizada en discusiones sobre psicopatología, criminología y la naturaleza del mal, sirviendo como un caso de estudio para comprender cómo las personas pueden llegar a cometer crímenes tan atroces. La leyenda de los caníbales de Porto Alegre sigue viva, no solo como un recordatorio espeluznante del pasado, sino también como una advertencia sobre lo que podría ocurrir cuando la oscuridad humana se esconde bajo la superficie. En una ciudad que ha intentado superar este capítulo de su historia, el recuerdo de esos crímenes nunca se desvanece por completo. El caso sigue siendo un misterio no solo por lo que ocurrió, sino por las preguntas que aún persisten. La más inquietante de todas, ¿está Catalina aún viva, o fue una sombra que nunca dejó de acechar la ciudad? Las respuestas siguen siendo inciertas, pero lo que es seguro es que la historia de los caníbales de Porto Alegre se mantendrá viva en las sombras de la cultura popular por muchas generaciones más. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.